Buenas tardes. Hoy nos vamos a referir a la histología del aparato genital femenino. El aparato reproductor femenino es ampliamente influido por el efecto de las hormonas hipofisiarias. Si nos referimos a este cuadro, a esta imagen, vamos a definir el ciclo menstrual como el tiempo que transcurre desde el primer día de la menstruación hasta el último día que precede a la siguiente menstruación. Es decir, es un tiempo de aproximadamente unos 28 o 30 días dividido en dos fases. Una primera fase que va desde el primer día de la menstruación hasta el día de la ovulación y una segunda fase que va después de la ovulación hasta el día que precede la siguiente menstruación. Estas dos fases van a marcar diferencias importantes tanto a nivel del ovario como del endometrio y de la glándula mamaria. La primera parte del ciclo va a ser influenciada por la hormona FSH o folículo estimulante, que va a determinar el crecimiento de los folículos ováricos hasta el día de la ovulación. Este crecimiento de los folículos ováricos hace que el ovario produzca fundamentalmente, entre otras cosas, los estrógenos. Los estrógenos son la hormona sexual o gonadal que va a tener influencia sobre el endometrio. Aquí el endometrio, producto de ese efecto de los estrógenos, va a caracterizarse por cambios histológicos muy particulares denominados endometrio proliferativo. Una vez que ocurre la ovulación, va a entrar en juego la hormona LH. La hormona LH va a mantener la estructura residual que queda en el ovario una vez que ocurre la ovulación, denominada cuerpo amarillo o cuerpo lúteo de la menstruación. En este caso, el cuerpo lúteo en sus paredes va a sintetizar una hormona importante que va a influir sobre el endometrio. Esta hormona es la progesterona, cuya influencia sobre el endometrio hace que éste se prepare para una eventual nidación, es decir, para un probable embarazo. Estos cambios se denominan en el endometrio secretores y van a tener unas características muy particulares que lo diferencian del endometrio de la primera parte del ciclo. Aquí en este esquema nosotros podemos ver cómo son las fluctuaciones de los niveles sanguíneos de las diferentes hormonas, tanto hipofisiarias como ováricas. En la primera parte del ciclo tenemos que predomina la hormona FSH procedente de la hipófisis anterior y los estrógenos que proceden del ovario de los folículos en crecimiento. Justo antes de la ovulación hay un pico, elevación brusca de la LH que se mantiene más o menos en niveles moderados en el resto de la segunda parte del ciclo menstrual. Pero fíjense ustedes que aquí, en vez de predominar los estrógenos, hay unas pequeñas cantidades de estrógenos, pero la hormona predominante ovárica es la progesterona que procede del cuerpo amarillo del ovario. ¿Cómo es la estructura general del ovario si lo vemos en el microscopio? En un corte transversal nosotros observamos un ovario, tiene la forma aproximadamente ovoidea, parece una almendra, son dos órganos pares ubicados a ambos lados del útero y si los observamos en este corte podemos ver que hacia la parte externa, ¿okay?, está ubicada una gran cantidad de folículos pequeñitos que se denominan folículos primordiales. Además de ello, podemos ver folículos en distintos estadios de distintos tamaños y esta zona que contiene toda esta masa folicular se denomina la corteza ovárica. Hacia la porción central vemos una estructura que no tiene folículos, que está caracterizada por una gran cantidad de tejido conectivo laxo y vemos también la presencia de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Si hacemos un aumento de esta zona, de la zona de la corteza, que vamos a ver allí, vamos a ver en la parte más externa un epitelio de superficie cúbico simple. Debajo de este epitelio, una capa o túnica de tejido conectivo denso denominada túnica albuginea. Inferior o por dentro de ella vamos a observar una gran cantidad de células musculares lisas dispersas
y de fibras de tejido conectivo. Esto constituye el estroma del ovario. Inmerso en ese estroma ovárico vamos a encontrar los distintos tipos de folículos. Aquí fundamentalmente observamos folículos primordiales y folículos primarios. Es de importancia señalarles que los folículos primordiales se forman en edad embrionaria, es decir, que el embrión o el feto hembra ya tiene en sus gónadas una cantidad enorme de folículos primordiales y una vez que nace, esa cantidad o reserva de folículos primordiales ha disminuido considerablemente por procesos de atresia folicular. Es decir, que desde que la niña nace hasta la edad de la menarca o de la pubertad antes de la menarca, su cuenta o su reserva de folículos primordiales va a ir en descenso y al llegar al inicio de su maduración sexual, ya la cantidad de folículos primordiales que tienen sus ovarios es muy reducida en comparación a las que tenía en etapa embrionaria. Una vez que se establecen los ciclos menstruales, es decir, que ocurre la pubertad y posteriormente ocurre la menarca es la primera menstruación y la menarca delimita el fin de la pubertad. Una vez que esta ocurre, comienzan a establecerse los llamados ciclos menstruales y estos fenómenos de maduración folicular y de cambios endometriales que les señalé al principio se van a ir produciendo de manera repetitiva a lo largo de toda la vida reproductiva de la mujer hasta los 45 o 50 años, cuando ya toda la reserva folicular se acaba y sobreviene el fenómeno de la menopausia, en donde cesa la actividad reproductiva de la mujer. ¿Cuál es la función ovárica? ¿Cuáles son los elementos que la definen? La producción de ovocitos o gametos femeninos y la producción de hormonas sexuales, progesterona y estrógenos. El desarrollo folicular se basa en que cada ciclo menstrual va a haber una cohorte de folículos que va a ser estimulada por las hormonas hipofisiarias para crecer. Pero no todos van a alcanzar un desarrollo, es decir, cada ciclo pueden haber 5 o 6 folículos que inician una maduración y crecimiento y solamente uno llega a alcanzar las medidas de un folículo de De Graaf. De tal manera que en el ovario de una mujer adulta podemos tener folículos ováricos en distintos estadios de maduración. Así tenemos los primordiales, que son con los que la niña nace, que son los más pequeños, y los folículos en desarrollo, como folículos primarios, secundarios y maduros o folículos de Graaf. ¿Cómo es un folículo primordial histológicamente? Es una estructura muy pequeña, quizás de unas 15 o 20 micras, que tiene un ovocito en la parte central y tiene por fuera de ese ovocito una única capa de células planas llamadas células foliculares. Aquí podemos ver cómo ese ovocito tiene un núcleo excéntrico con un nucleolo evidente, con un abundante aparato de Golgi, muchas mitocondrias y unos corpúsculos denominados corpúsculos de Balbiani, que no son más que restos de vesículas y de la pared del aparato de Golgi. Externamente a este ovocito tenemos una única túnica de células planas foliculares y por fuera de estas células planas foliculares tenemos el estroma ovárico rodeando al folículo. En la medida que vamos recibiendo, este ovario va recibiendo el influjo de la FSH, este folículo primordial va a ir cambiando su estructura interna y su tamaño. Y así vamos a llegar al folículo primario. El folículo primario se caracteriza por una única capa de células foliculares cúbicas. Fíjense ustedes cómo ha cambiado ya el diámetro de un folículo primario, es mucho mayor que el de un folículo primordial y ya se ven las células foliculares con un aspecto cúbico muy notorio. Adicionalmente a eso, hay un elemento que ocurre, ya el núcleo no es tan excéntrico y aparece la zona pelúcida. La zona pelúcida es una estructura glucoproteica paz positiva desde el punto de vista tincional, que está formada por quien la origina es el ovocito y separa muy claramente al ovocito de las células foliculares.
En la medida que sigue el proceso de crecimiento, vamos a tener el desarrollo de ese folículo primario y vamos a llegar aquí al estadio de folículo en crecimiento primario avanzado. Vean cómo las células foliculares cúbicas ya no son una sola capa, ahora hay 2 o 3 capas. Hay evidencia de mitosis, fíjense cómo se ven los elementos mitóticos acá, y estas células foliculares han formado prácticamente un cinturón alrededor del ovocito. El ovocito es mucho más grande. Fíjense cómo ha aumentado su diámetro, la zona pelúcida es mucho más evidente y las células foliculares están estrechamente unidas hasta la presencia de los gap junction o nexos, ¿ok? Que hacen que estas células estén muy, muy unidas. Adicionalmente a ello, podemos observar cómo las células de la granulosa y la zona pelúcida establecen como una especie de pliegues que se van relacionando con la zona pelúcida. Esto es un proceso continuo de crecimiento hasta llegar a el folículo secundario. ¿Qué pasa con el folículo secundario? Hay dos cambios fundamentales. El número de capas de células foliculares se ha incrementado y ya hay espacios entre estas células. Ya aparece una cavidad de forma semilunar denominada antrofolicular, llena de líquido folicular sintetizado por las células foliculares, que hace que este volumen de este folículo aumente. Lo que distingue a un folículo secundario es la presencia del antro. Otro evento importante es el desarrollo de esta capa de células externas al folículo, o sea, lo que rodea, el estroma que rodea se ha modificado. Fíjense ustedes cómo estas células musculares lisas y estas células conjuntivales de tejido conectivo que estaban por fuera del folículo ya han sufrido modificación y aparecen pequeños vasos sanguíneos. Es decir, que esto se transforma casi que en una estructura glandular que se va a denominar teca. La teca que rodea al folículo son una cantidad de células que han tenido unas modificaciones hacia células con comportamiento de síntesis de hormonas esteroideas y son las encargadas de sintetizar los andrógenos ováricos. Seguimos con el crecimiento y llegamos hasta el nivel de folículo maduro o de Degraaff, en donde el diámetro de este folículo puede alcanzar los 20 milímetros y sobresalir de manera muy evidente sobre la superficie del ovario. Fíjense cómo la cavidad antral se ha incrementado notablemente y el ovocito queda prácticamente pegado a la cavidad por un acúmulo de células foliculares denominado cúmulo óforo y rodeado de otra tanda de células foliculares llamadas corona radiada. Hay mayor desarrollo externo de la teca, fíjense cómo incrementan la cantidad de los vasos y el volumen del folículo es notorio. Va a incrementarse la presión en este folículo, el ovocito que había estado detenido en la primera fase de la división meiótica, restaura esa primera fase y sigue hasta completarla, iniciando la segunda fase de la división meiótica, la cual solamente va a ser completada en caso de que este ovocito sea fecundado. Una vez que ocurren fenómenos de tipo mecánico y fenómenos de tipo bioquímico, la pared de ese folículo va a romperse y va a liberar al ovocito rodeado de las células de la corona radiante y metido dentro de un volumen de líquido folicular, produciéndose el fenómeno de la ovulación.